Está con nosotros. Cultura paraguaya. Leyenda viviente de la cultura paraguaya, de la lengua guaraní. Está con nosotros el profesor David Galeán. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Maite y Jorge Gapa, muy contento de compartir con ustedes esta tarde. Es una tarde muy especial. Recordamos hoy es la firma del tratado. Sí. O sea, la firma todavía no, pero el armisticio, cuando paró la guerra en sí, el tratado se firmó en 1938. Pero 3 años después. 3 años después. Pero de todas maneras vale la pena recordar a esos bravos leones y leonas también que hubo en la guerra del Chaco, porque muchas mujeres participaron y se disfrazaron de hombres para estar cerca de su familia. Yo creo que vale la pena empezar hoy recordando en ese sentido a una mujer cuya una calle lleva su nombre, ¿verdad? Pero por lo demás nadie conoce o muy poco se sabe de ella. Tampoco aparece en los libros. Es el reclamo que yo hago siempre que con las grandes personalidades, o en este caso con los excombatientes, poco o nada se los promociona, difunde, y por consiguiente hay poca valoración. Yo no sabía que todavía seguían vivos 3. 110, 108 y algo, y 90 y algo. 90 años hace de... Estamos, ese dato importante, estamos a 10 años más y 100 años de la finalización y todavía están vivos, ¿verdad? Que es lo importante. ¿A ustedes sus abuelos les llegaron a contar historias? No. Según mi mamá, su abuelo lo que le contó, y que le decía que no era tanto hambre lo que pasaban, sino sed, es lo que es demasiado... Y yo tuve la gracia de conocerle a mi bisabuelo, todavía con vida, pero él muy poco quería hablar de la guerra porque la hacía mal. Sí. Pero tenía vestigios de bala en el cuerpo. Ah, la pelota. Sí, que era abuelo paterno, el señor don Mario Estigarribia, que en paz descanse, héroe de la guerra del Chaco. Grande mi familia. Qué bien jugó Brasil ayer contra Paraguay, Carlos, dicen acá. Carleto Ancelotti. Vive a hablar a Paraguay, pregunta para el profe, también le sigue a la hermana Sharon, preguntan acá. Grande Alfaro, dicen. Karin reemplace a Fabi, dicen acá. Grande Ancelotti sabe mucho de Paraguay, dicen. Muy bien. Profe, ¿por dónde anduviste esta semana? Y terminé toda la semana la Feria del Libro, que fue una ¿Hubo feria, mucha gente? Muchísima gente. Esas son cosas que nos tienen que poner siempre felices y orgullosos. Sí. Y hay mucha gente, sobre todo vimos muchos estudiantes de escuela, de colegio, que vinieron a observar. Que hay interés. Y los otros que se encontraron allí con muchísimos escritores, muchas escritoras que estuvieron participando, la mayoría presentando sus libros. 200 libros se presentaron, un buen número para una feria, y son autores nacionales. Y lo otro también importante dentro de eso es que, así como acá en Gen, ¿verdad?, el tema de la promoción de guaraní, hubo una sala, un auditorio que justamente se le puso los organizadores de la CLAP, de la Cámara del Libro de nuestro país, bautizaron el auditorio con el nombre de homenaje a la lengua guaraní. Y allí tuvo lugar el sábado el Congreso Nacional de la Academia de Lengua Guaraní. Además, se hicieron varias presentaciones de libros, encuentros poéticos, literarios. En este caso fueron muy interesantes. Y lo importante también dentro de esto es que se convirtió y se convierte en una especie de nos hace partícipes de un circuito internacional. Porque esto se hace en la Argentina, en Uruguay, va recorriendo distintos países. Ahora llegó a nuestro país y la oportunidad fue para nosotros, en ese sentido, del 29 de mayo al 8, prácticamente 10 días. Y el resultado altamente positivo. Profesor, te pregunto porque seguro ya estás al tanto, ya estás informado de la primera transmisión totalmente en guaraní de la Popu del señor Domingo Ayala y el señor Mario Méndez. Mario Méndez. No, porque fue su alumno, No, pero los dos son, independientes de cualquier cosa, personas muy queridas, sí. Mucha gente, repercusión en las redes, visto así, la gente encontré un relato en guaraní, estaban diciendo, estaban muy contentos. Pero no, el compañero no compenetraba con Domingo. ¿Por qué? De otra metí. No, uno es relatorio y Sí, pero le tiene que dejar comentar. Porque Domingo no es una parte... permanente, es por parte, es como el partido de fútbol normal. Por eso nomás. Jugó la J. Pero de todas maneras, interesantísimo. Yo creo que llegó a impactar en todo el territorio y más allá, ¿verdad? Profe,
pedir un auditorio, una biblioteca o una escuela a tu nombre? No, no sé. No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Tanto, creo que tanto sí. como eso. Una calle ya. No, 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 imposible, estando vivo no se puede. No, Tengo que no, morir primero. Pero cuando te mueras, maestro. No, no, yo tampoco quiero morir. Yo ando. No queremos que te mueras. ¿Cuántos años tenés, profe? Pero nadie. Espero aguantar unos cuantos ¿Cuántos años años vos tenés, más. profe? 64. Y para los 70 por ahí. Y No, si- no. no, yo calculo más una cita. No, Calle, no pasa nada. acá están Pero- diciendo calle la también. No, biblioteca, Ya se le puede poner ese nombre. Claro, pero él nunca dijo eso. que Yo eso tampoco es- sé de dónde salió el pero ya se No, me no, olvidó acá un también. personaje que está a tu derecha. Claro, no, un Un audio. audio. ¿De dónde salió el porque siempre ya Es decimos. uno de los primeros videos más virales, entre comillas, porque se pasaba por Bluetooth nomás y de medio y era animado y tenía la voz de un señor que contaba su anécdota de su primera... Tenía mi voz, oyó la voz de él. claro. Así Ay, era. por eso ya se quedó en la Y él le estaba cantando vos mientras llevaba a su hijo y por eso... Hoy no vino el profe y yo primerita dije, y se sabía le salió. Porque, sí, pero, insisto en esto porque Drácula. me parece que es interesante la apuesta que hace el Popu con el tema del guaraní. Y yo creo que impactó por todos lados. De entrada, agradables, bien entendidos, los dos así bien. Pero y aparte de eso, se notaba que tenían puesta la camiseta los dos. eso El sí. domingo en particular Claro, era claro. una maravilla en la Claro. forma que el tipo trataba de levantar siempre el ánimo de todos, ¿no? Y cuando decía como árbitro Cuau Mondé la camiseta brasileña, Ah, claro, para se le decir veía que era. mucho como tirando al lado brasileño, ¿verdad? Pero es tan simpático porque el guaraní pues es tan seco, tan puntual en lo que Sí, sí. tiene que decir. Y eso se notó. Y paite hoy. Acá están diciendo calle Ñembo. Dice. Cali tiempo Claro. llamaba. Sí. Sí. Profe, entonces, ¿en la semana te vas a algún lado en Yo específico? mañana voy a Ciudad del Este. Estoy en un diplomado de oratoria y liderazgo de amplio impacto, se llama el curso. Se hace en la UNE, en la Universidad Nacional del Este. Y a mí me toca ya empezar a desarrollar el módulo sobre lengua guaraní. Profe, tenés que llevarle a alguien que te haga tus contenidos así, tipo, Sí, no sí, más sí. menos como Gina Ciudad del Este, pues como vuelta heroína y tipo... Ese vivo lo que me falta. Eso Pues te yo tengo, falta. ya para pasar después, Porque cuando ya los pasó son todo. tipo Evani así tipo recorriendo el país. Entonces podría ser Ébano. Ébano. Evo. Con el respeto que se merece. Claro, pero vos sabés que yo encontré videos en TikTok de Evan y de los programas de reportaje al país. ¿Te acuerdas lo que era? Que churro y que era Cale. Ahora no digo que no, pero sí. churro y era y muy culto, se le veía cómo hablaba, ¿verdad? Sí. Hablaba súper bien. Y la ventaja que todavía tenemos hoy, por suerte, si están guardados como corresponden y se pueden difundir, esos materiales de Evani son muy valiosos. ¿Verdad que En sí? su Todo lo que momento muestra. recorrió todo el país, hoy se puede hacer hasta para un trabajo de investigación, uno puede contrastar. Del progreso o del retroceso. Ella, por ejemplo, fue la que rescató los casos todavía así pero no sé, deleznables, de terror, sanguinarios de cuando eran cazados los indígenas. Y a ella la fuente le cuenta que cómo eran inclusive tratados, era más o menos así como que entre, mate y al salir pague. ¿Verdad? Ah, era así. Sí, y decía en uno de sus informes, que yo recuerdo haber escuchado, que se cobraban 300.000 guaraníes por cabeza. Cuando entrabas matabas y al salir pagabas, ¿verdad? Eso está documentado, esto que estoy diciendo no es, dicen que están los videos de Evani. Pero independientemente de eso, muchísimos otros casos se dieron en la historia. Son cosas así tan complicadas que cuando uno se pone a analizar, uno no ve precisamente una evolución en la realidad del mundo indígena. Claro, la forma del trato que se le sigue dando. Por eso me llamó la atención eso que me mostraste, Ale, inclusive el interés por visitar los museos, poder ver allí parte de lo que por distintas razones acá no podemos ver, pero que uno saliendo se puede encontrar acá no muy lejos nuestro. En Luque está una comunidad, en realidad son tres, una en Tañarandé, saliendo de Luque hacia Tarumandé, que está a la salida ya yendo hacia el peaje. Ahí hay un grupo que es Pueden vender ahí con su... Sí, sobre la ruta. Y a los dos lados, a la derecha está una comunidad Mbuyá y a la izquierda está una comunidad Abá Guaraní, que son los que salen y venden esas artesanías que mencionaste. También acá en la zona del Cerro del Lambaré
hay una comunidad que se llama Cerro Poté. Ellos vinieron allá por el 1990, un poco más, y se hicieron gancheros. Cambiaron gancheros, radicalmente su cultura y se dedican De rancho, tienen a sus sacar, animales. gancheros en el sentido Ah, de la basura. ganchero. De la basura entran y entraban con unos ganchos y sacaban lo que Para era limpiar. papel, no, papel, ¿cómo se llama? Cartones y cosas que se podían reciclar. Ellos volvían a vender y hasta ahora están allí. Un tiempo inclusive hacían los viernes, tipo abierto al público, cobrando ellos un poco lo que se llama Suñembo Eyeroquí, allí en este lugar. Y nosotros vamos a encontrar otro grupo, que el otro día acá con ustedes anunciamos la presentación de un grupo de niños cantores, oiga, y ellos tienen su tecojal, le dicen ellos, su comunidad en Pirayú, entre Pirayú y Eita, ¿verdad? Es decir, están alumnos acá en nuestro entorno, gente que ya fue expulsada de sus territorios tradicionales. Entonces, ¿qué hacen? Vienen y buscan por acá, buscan algún espacio, por allí consiguen, pero hasta hoy, justamente en materia legislativa, qué lindo sería que alguna vez ya se tiene todo, ya se sabe dónde, y que se pueda hacer una especie de ley general donde a cada comunidad se les otorgue un espacio de tierra, porque ese es el peor problema. Ellos no pueden desarrollar una vida tranquila al no tener ese espacio físico dentro del cual tienen que vivir. Y más allá de que inclusive por aquello de haber venido y hacerse acá citadinos, y lastimosamente citadinos en el sentido de la calaña más baja, ¿verdad? Y Eso es humanos muchas veces. terrible, ¿verdad? Pasan por la prostitución, por la droga, por todo. Y bueno, están expuestos y la gente lo primero también. y la gente la gente lo primero que dice, no, pero esto es vago, esto no. Y en realidad yo no creo, no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo por gusto no querría estar nunca en la calle pasando hambre, pasando frío. Es decir, están allí porque no tienen otro lugar. Entonces, en algún momento tiene que haber una mirada que no sería la ideal, pero no hay otro camino, una mirada de piedad. Con piedad hacia ellos, diciendo, bueno, son hermanos y algo tenemos que hacer. Ese algo es lo que todavía hasta ahora no hicimos, ¿verdad? Y en general, no se olviden, son 140.000 últimos nativos. Hay comunidades en el Chaco que ya tienen, por ejemplo, 200 habitantes, 250, 300 últimas personas. Y fíjense acá, el lugar donde estamos, inclusive parados acá cabemos y va a sobrar espacio para 200 personas. Son los últimos. Y no hay una acción, no digo solamente política, en el sentido de que tenemos que hacer y nos quedamos atrás, sino que la acción de ir y hacer algo. Yo creo que nuestros embajadores, nuestros cónsules, entre otras cosas, tendrían que promocionar el arte indígena, que se vendan esos productos en el exterior, ya que acá tampoco existen espacios. Muchas veces hay gente que valora, que aprecia eso y inclusive pagaría mucho mejor de lo que se paga acá. Para eso y para muchas otras cosas hay gente que puede mover, pero es como que ese ninguneo, que es la palabra que acuñó alguna vez el escritor uruguayo Eduardo Galeano, él decía ningunear, y acá siguen siendo ninguneados. Es triste, pero es una parte de la realidad, y uno puede hacer un desahogo como este con la ayuda de ustedes en un espacio como este también. Ojalá que algo como esto, entre todos los que están escuchando, permita generar una conciencia y que la gente diga, bueno, están allí y algo tenemos que hacer. Por lo menos ese gesto ya vale. Tendríamos, qué sé yo, una mayor alegría si hay un mayor desprendimiento también para ellos. Entre los indígenas, no olviden que varios combatieron en el Chaco, estuvieron acompañando a las tropas paraguayas de más de una manera, ¿verdad? Y los nativos también ayudaron mucho a los que iban de otras partes del país. Por eso. Porque conocían el territorio mejor que nadie. Absolutamente. Y allí yo les decía hace rato, creo que entre las cuestiones que podemos recordar el día de hoy es a Pastora Concepción Céspedes. Sí. Pastora Concepción Céspedes, una mujer que era de Misiones, madre, en este caso, que resuelve, una vez que su hijo decidió ir también a defender el Chaco, lo acompaña el hijo. Imagínense lo que Ella es. fue junto con él. Ella se fue junto con él. Y fue detrás de él en cada acción, fue más o menos a la altura de lo que hoy es General Díaz. Allí ella queda, el hijo continúa y finalmente le viene la noticia
más triste y doloroso, le cuenta que murió el hijo. ¿Y qué hace ella? Ella va hasta donde falleció el hijo y ella se dice literalmente que estaba con sus brazos a sus hijos hasta General Díaz. Y allí, sí, y allí lo enterró al hijo y ella construyó lo que sería una especie de choza allí al lado y todos los días era ella y sus hijos. Y hay una imagen ya tipo leyenda, pero al fin y al cabo también describe la situación de esa madre, que dice que finalmente ella muere, si no estoy acordado, en 1954, dice que ella amanece abrazada a la cruz del hijo, ¿verdad? El amor que le tuvo como madre fuera de serie. Hasta el último día. Sí, hasta el último. Y bueno, y ese tipo de gestos llegaron a ser nuestros compatriotas en ese tiempo anterior, y que lastimosamente, como digo, hoy día poco o nada se cuenta de eso. Y yo por eso también, y al margen de todo, ¿verdad? Porque muchas veces entra a veces la broma y todo, pero una persona a quien yo admiro profundamente es a Fabián Chamorro, por el trabajo que hace acá con usted, por descubrir la historia del Paraguay. Y eso es un gesto generoso que también tienen ustedes, ¿verdad? Y no es, nunca lo que estoy haciendo no es para halagarles, estoy diciendo lo que absolutamente es cierto. El crear espacios como este dentro de lo distendido que puede ser todo, meter temas de tanto valor, de tanto interés, que nos muestran quiénes somos y de dónde venimos. Eso es cierto. En ese sentido, hay otro dato que quiero agregar a esta fecha, para que nos pase, porque aquí afuera estuve mirando y no hay mayormente nada. Estuve haciendo un poco de zapping y hay otras noticias, ¿verdad? No es el tema, ¿verdad? Tendría que ser siempre el tema, por recordarnos, repito, de dónde venimos y los momentos difíciles que les tocó vivir. Se cuenta que en 1928, en mayo, el 28 de mayo, Estigarribia declaró al guaraní como idioma de las tropas paraguayas y toda la comunicación se hacía en guaraní en tiempo de la guerra. Hay una serie de frases, pero hay una que yo en particular suelo recordar que en algún momento dije acá, hoy por ser el 12 de junio, en memoria de tanta gente que murió por darnos la patria que tenemos y de esos 3 que continúan vivos, quiero nomás recordar también la utilidad que tuvo el idioma. Dicen que una tropa paraguaya estaba muy alejada ya prácticamente de la frontera, llegó a un único puesto de agua, pero en la zona, en kilómetros no había, y llegan ellos, toman posesión, eran muy pocos, menos de 1000, y la mitad que estaban pero heridos y muy cansados después de larguísima caminata. Y allí cuando estaban se les avisa que venía una tropa muy grande, casi 10.000 bolivianos para tomar ese sitio. Ellos piden socorro al Comanchaco y la respuesta de acá fue en una frase en guaraní que decía "Coheniré, caballuje timambos apuyo a jota pendepiari". ¿Qué? Literalmente coheniré al amanecer, ¿verdad? Sí. Caballuje timambos apuyo era la parte central del mensaje que nunca fue entendido por los bolivianos. Caballo, caballos de temambos apuyo con 3 patas, de 3 patas. Ni siquiera era entero el caballo. ¿Por qué ni Era- 3 patas, profe? Claro, y atendé a dónde vamos a llegar. Esa era la clave. Allí dice caballo de timambos apuyo o jota pendepiari, irá a salvarlo. ¿Por qué se usaba eso? Porque los propios bolivianos también hablaban guaraní. Y se cuenta que desde 1928 muchos de ellos vinieron ya acá hasta para conocer guaraní. Entonces, el problema estaba en que como no eran de acá, otra vez la ventaja siempre es que el que está acá entiende otra vez el guaraní que hablamos, con los giros que le damos, ¿verdad? Que yo le diga, tú hicamos un caballo, cualquiera va a pensar en un caballo grande. Nosotros sabemos que es un caballo que le restó, le bajó la caña. Bueno, en ese sentido. ¿Y qué es lo que quería finalmente significar? Caballo, vamos a apoyar al tercer cuerpo de caballería. Tercer cuerpo de caballo, vamos a apoyar a JP Y vamos a llegar con todo sin quitar. y ganamos la batalla. Sí. ¿Verdad? Histórica batalla en que caen una cantidad pero impresionante de fusiles, de esos que todavía se usan en las comisarías. Sí, los famosos Toker Brown, .30, cayeron así. Y ese es un dato que yo creo que siempre tenemos que tener presente, de que al no tener los pertrechos que tuvieron los bolivianos, que estaban armados hasta los dientes, ¿verdad? Inclusive estaban proveídos por la... Y lo mismo pasó con las armas y la aviación. Todo. Cuando en algún momento con ustedes vimos acá, y solamente traigo eso como una recordación más, el 13 Tuyutí, yo insisto, la gente baila perfecto, no hay problema, pero el que lee bien la letra
en realidad se va a espantar. Habíamos analizado Sí, contigo, pero sí, de la letra sí. me acuerdo. Y bueno, y justamente pongo eso como recuerdo porque dice, Describe la... por ejemplo, en una parte dice, vos apugendabio y utatá, dicen, en un sentido figurado. Jugo es toser, ¿verdad? Y tatá es fuego. Y se refería a los bolivianos que atacaban de que 3 frentes con ametralladora, que no paraban, ¿verdad? Y en otra parte hay una expresión mucho más fuerte cuando recuerda que ya los paraguayos no tenían balas, entonces era el combate cuerpo a cuerpo. Y en una parte dice, Ico cuepeguay salomitao copi, a los circatri, machetes a imbepe, dice. Machetes a imbepe, que era cortar cabeza. ¿Verdad? Y uno escucha eso y uno queda sorprendido y dice, tanto así. Y cuando esa letra escribe Emiliano de Fernández, va a terminar la batalla. Él veía los cuerpos, ya era al final de la jornada que había empezado muy temprano. Profe, y dice Inebulloa en una parte, te iba a preguntar si es que anteriormente en la guerra iban, así como se muestran en los capítulos de documentales y novelas, iban personas que dibujaban lo que pasaba como registro y que cantaban y que hacían... En el caso nuestro, el gran referente de lo que ocurrió en la guerra, más allá de que prácticamente no existen, algunas que otras imágenes de video hay, que no era una cuestión que todo el mundo tenía una cámara, ¿verdad? Pero hay imágenes verídicas. Y el gran cronista, sí, el gran cronista de la guerra del Chaco, sin duda es Emiliano de Fernández. Él en todas sus canciones cuenta eso, ¿verdad? Y allí cuando dice, en Atajupimi mano a la visera, Atambo yo ya se va de camí, y allí dice, Aropura Heita, 13 tuyutis en la parte. Y se acuerda él del regimiento 7, la muralla viva esa. Eran un regimiento que se puso enfrente a los bolivianos y era la cuestión, no van a pasar acá. Si van a pasar, pasen encima nuestro, mátennos y van a cruzar. Pero no. Y hay una famosa frase que Emiliano dice con tanta fuerza cuando se acuerda de Hans Kuhn, el comandante boliviano, cuando él dice que quería a toda costa tomar Asunción, llegar al río Paraguay y que allí le pararon. Y cuando le paran hay una expresión que es 3 veces agresiva de parte de Emiliano a Hans Kuhn. Le trata de gringo, tuya, güiro. Esas son 3 expresiones de ofensa que vierte Emiliano contra el comandante boliviano. Repito, hoy estamos en una situación de paz, de fraternidad, pero no podemos olvidar esos acontecimientos. Siempre en el contexto de la guerra, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Y también creo que esto nos puede permitir ponernos un poco el zapato, si se puede decir, de aquellos que combatieron allí, tanto hombres como también mujeres. La guerra del Chaco es una guerra triste en América, como también fue triste y sanguinaria la guerra del 70. No creo que ninguna de las 2 guerras dejen de ser tan fuertemente consideradas, no solamente en América, sino que en el mundo. Acá murieron 80.000 personas. En la guerra del Chaco, 80.000 almas se fueron entre paraguayos y bolivianos. Es muchísimo. Si nosotros solamente pensamos en un antecedente acá cerquita, la pandemia, los cálculos creo que llevó 30.000 personas acá, ¿verdad? Imaginen lo que habrá sido los otros. Porque que éramos menos porque veníamos de esa posguerra, de haber quedado diezmados. Menos de 100.000 éramos en la posguerra. Y llegada la guerra del Chaco, creo que éramos cerca de 400 a 500.000 otra vez. Y yo recordaba, y otra vez insisto con el tema de la figura de la mujer, ¿verdad? Porque esa mujer paraguaya de la posguerra es la que reconstruyó el Paraguay, más allá de que se le pueda poner nombre a un héroe o a una serie de héroes que trabajaron y que se hicieron un montón de cosas, esto no hubiera funcionado si es que las mujeres no hubieran tenido los hijos que tuvieron. Y esos hijos son los que combatieron en el Chaco. Emiliano es hijo de un excombatiente de la guerra del 70, ¿verdad? Emiliano nace en 1894, su padre acompañó a López hasta Cerro Corá, fue uno de los sobrevivientes de la guerra del 70. Y esas son, repito, las cuestiones que creo que son muy válidas de recordar siempre. Más allá de cualquier cosa, que somos paraguayos, que tenemos una rica historia y que sobre todas las cosas creo que siempre tenemos que sentirnos orgullosos. Tenemos que irnos, profe, pero nos dijeron que enviaste una foto. Si brevemente querés describir la foto, me encantaría. En la primera que